Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de vuelta en la continuación de los videos de corto. Bueno, en el video anterior habíamos casi concluido diciendo que la ley de voltajes de Kirchhoff que habíamos escrito de manera escalar para un circuito de una sola malla podía expresarse de manera vectorial también para un circuito de varias mallas. Y se hizo una rápida y supongo yo que hasta puede haber resultado confusa, explicación de qué significaba cada uno de los elementos en la ecuación. Un vector voltaje, una matriz de resistencias y un vector de corrientes. Para el caso del ejemplo que pusimos, que era un circuito de dos mallas, como este, donde aquí también teníamos otra resistencia, y teníamos esta fuente de voltaje y esta fuente de voltaje. En este caso tenemos dos corrientes, la corriente 1 y la corriente 2. Estas dos corrientes serían los elementos de un vector de dos renglones por una columna. Los voltajes, dado que tenemos dos mallas, el vector voltaje estaría formado por todas las fuentes de voltaje que están conectadas a la malla 1 y el segundo renglón por todas las fuentes de voltaje que están conectadas a la malla 2. Y finalmente, ¿cómo llenaríamos nuestra matriz de resistencias? Bueno, antes de que pasemos a llenarlo, además vamos a recordar cómo definimos el vector de voltajes. Bueno, para llenar el vector de voltajes vamos a poner para cada elemento iésimo, para el iésimo elemento del vector, vamos a poner la suma de todas las fuentes de voltaje que están conectadas en la malla iésima. Si I es igual a 1, estamos analizando la malla 1 y vamos a colocar todas las fuentes de voltaje que estén conectadas a esta malla. En este caso, solamente tenemos una fuente de voltaje. Hay que hacer mención o cabe aclarar que las fuentes de voltaje se van a considerar positivas cuando representen un aumento respecto a la dirección en la que está circulando la corriente. Déjenme me explico. Si la corriente sale de la terminal positiva y entra a la negativa, la fuente de voltaje se considera positiva. Si por el contrario la corriente saliera de la negativa y entrara por la positiva, si hubiéramos definido esta corriente, el sentido de esta corriente al revés, entonces la fuente de voltaje se consideraría negativa en esta suma algebraica que se tendría que hacer de estos elementos. Ahora, el vector de corrientes me va a representar la corriente de cada malla, la corriente iésima de cada malla. Estos son los elementos desconocidos, son las incógnitas de nuestra ecuación y son las variables de red que no conocemos y que estamos intentando encontrar. La matriz de las resistencias. Vamos a diferenciar entre los elementos que están en la diagonal, llamemos los elementos I, J de una matriz. Para la diagonal, ustedes saben, I es igual a J. Y en estos elementos en la diagonal vamos a poner la suma de los valores de las resistencias que comparten las mallas I y J. Es decir, si yo estoy analizando el elemento 2,2, entonces voy a poner todos los, perdón, en I igual a J es la suma de todas las resistencias que están en esa malla. Entonces, para el elemento 1, 1 sería esta resistencia más esta resistencia. Para el elemento 2 con 2 serían todos los de la malla 2, solamente esta resistencia. Y ahora sí, cuando estamos hablando de los elementos que no se encuentran en la diagonal, I igual I diferente de J, entonces es el negativo de los elementos que comparten la malla I con la malla J. Yo creo que esto va a quedar más claro si empezamos a hacer ejemplos. El primer caso, el primer ejemplo. Una vez que tenemos nuestro circuito definido,
que era un valor de 1 ohm para esta resistencia, 1 ohm para esta resistencia. La polaridad de esta fuente se había definido así, con un valor de 5 volts. Y para la siguiente malla teníamos solamente una fuente de voltaje con esta polaridad y habíamos dicho que tenía un valor de 3 volts. 3 volts. ¿Cómo nos quedaría el llenado de nuestra matriz? Para el vector voltajes, el voltaje V1, bueno, consideremos que nuestra corriente 1 se define en esta dirección y la corriente 2 en esta dirección. Quedamos que el valor iésimo del renglón, del vector de voltajes, va a ser la suma de todas las fuentes de voltaje que están conectadas a la malla 1, considerando las polaridades, que si la corriente sale de la positiva y entra por la negativa es positiva. ¿Cuántas fuentes de voltaje ven ustedes en la malla 1? Solamente hay una, que es esta. Entonces la suma sería simplemente 5 volts con valor positivo porque cumple la propiedad que habíamos dicho. El segundo elemento, ¿cuántas fuentes de voltaje hay conectadas a la malla 2? Como pueden ver, alrededor de esta malla, igual, solamente tenemos una fuente de voltaje, que es esta, la de 3 volts. ¿Se considerará positiva o negativa? Pues del mismo modo se considera positivo porque la corriente está saliendo por la terminal positiva y está entrando por la terminal negativa. Por lo tanto, son 3 volts. Y con esto acabamos de definir nuestro vector de voltaje. Ahora, para definir nuestra matriz de resistencias, como tenemos dos mallas, vamos a tener una matriz de 2 por 2. Este primer elemento, que sería el 1, 1, está dentro de la diagonal. Y si está dentro de la diagonal, se va a llenar como la suma de todas las resistencias que están en la malla a analizar. Recordemos, si es la 1, 1, estamos hablando de la malla 1. ¿Cuánto suman las resistencias que están conectadas a esta malla? Tenemos dos resistencias, una de 1 ohm y otra de 1 ohm, serían 2 ohms. Para este elemento estamos analizando el elemento 1,2, es decir, vamos a poner aquí el negativo de las resistencias que comparten la malla 1 y la malla 2. Esta es la malla 1, esta es la malla 2. ¿Cuántos elementos o cuántas resistencias comparten la malla 1 y la malla 2? Solamente esta resistencia. Entonces vamos a poner el negativo de esa resistencia, que es menos 1. Para este elemento, que es el elemento 2,1, una vez más, sería el elemento que comparten malla 1 y malla 2, que serían estos dos, y entonces sería también menos 1, y finalmente en el 2 con 2 es la suma de todas las resistencias que están en la malla 2. En la malla 2 solamente tenemos esta resistencia de 1 ohm. Y finalmente el vector de corrientes, que sería corriente 1 y corriente 2. Y aquí está definida ya vectorialmente o matricialmente mi ecuación para este circuito. ¿Cómo hallamos los valores de I1 y I2, perdón? Bueno, ustedes recordarán que de álgebra lineal, que si yo tengo esta ecuación y lo que estoy buscando es I, lo que necesito sería premultiplicar ambos lados de la ecuación por la matriz R inversa. Entonces sería R inversa por V igual a R inversa por la corriente, y esto me va a dar como resultado que el vector corriente va a ser la matriz inversa de las resistencias por el vector de voltajes. Esto lo pueden alimentar ya a un programa que ustedes hayan hecho o a un software como MATCAD, MATLAB, Octave o Scilab, y pues les va a dar automáticamente y de manera muy fácil los valores. Este método que aplicamos sencillamente para un circuito de 2 mallas se puede ampliar o es válido para un circuito de n mallas, como veremos en el próximo y último video sobre este tema.